Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este video se hizo con la intención de resumir la relatoría que trata sobre la tipología del Pentateuco. Primeramente, recordar que el Pentateuco fueron los escritos de Moisés y conforman los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Tomando en cuenta la veracidad del libro de Génesis, podemos concluir que esos escritos son literales, o sea, esos escritos son canónicos y forman parte de la historicidad tanto de la Biblia como de nuestra realidad, que es la historia común. Ahora, tomando eso en cuenta, podemos deducir que los eventos realizados en ese libro se podrían tomar también como tipologías de algo más grande. Recordemos que tipo y antitipo es algo que representa otra cosa en un futuro. Por ejemplo, los salmos de David, la historia de José, la historia de Moisés, la historia de Sansón, en concordancia con la historia de Jesús y su vida aquí en la tierra. Repasemos los diferentes eventos que se realizan a lo largo de estos 5 libros, que serían la creación. ¿Cuál es su tipología? La creación se hizo en base a que Dios tenía estipulado crear el planeta Tierra y crear al ser humano. Pero el diablo refutó a Dios por su autoridad y Dios ideó un plan para la contingencia de esta rebelión. Ahora, el diablo hizo caer al ser humano, por lo tanto Dios tenía que poner en marcha su plan de redención y salvación. Por eso se introduce lo que es la profecía de la simiente que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Esto en tipología es la muerte de Jesús, que sería su picadura en el calcañar, que daría como fin al reinado que tenía Satanás en este mundo después de que pecara Adán y se lo otorgara a Satanás, dando así la tipología de al aplaste de la cabeza. Ahora, también se introducen lo que es los sacrificios. Los sacrificios están instituidos desde el primer pecado y se continúan con los sacrificios de Caín y Abel, los sacrificios de Noé después de salir del arca, el altar que levantó en memoria de Dios, y también Abraham. Ahora tenemos el pacto abrámico, que es que Dios le prometió a Abraham una gran nación, y esa nación sería de bendición para todos los pueblos, y que Dios siempre iba a estar con ellos. Esto hace alusión obviamente al pueblo de Israel, que en su evolución histórica se deriva de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos que conforman las 12 tribus de Israel. Ahora, nos vamos directo a lo que es la liberación del pueblo de Israel. La liberación del pueblo de Israel fue gracias a que Dios llamó a Moisés y Moisés accedió de cierta forma a cumplir las órdenes de Dios y liberar al pueblo y llevarlos a un monte para adorar a Dios. La revelación que se le da a Moisés en el monte Sinaí fueron los 10 mandamientos registrados en Éxodo capítulo 20. En esos mandamientos incluye el día sábado. Esa es una señal que nos da referencia a que Dios es nuestro creador y que debemos darle adoración merecida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el futuro? Bueno, en Apocalipsis 14:12 encontramos que la paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios hacen referencia a la ley que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y el testimonio de Jesús es el don profético, la revelación que se le dio a Moisés, a los profetas, y nosotros consideramos que el don de profecía lo tuvo nuestra escritora Elena G. de White. Pero no solo le incluye a ella, incluye absolutamente todos los escritos de la Biblia, ya que la Biblia es inspirada por Dios y muchos
muchas de las profecías son revelaciones directas de Dios para nuestro presente y nuestro futuro. Y aquí es donde vemos la relevancia del Pentateuco. Ahora, yéndonos un poquito más adelante, tenemos la creencia del santuario. Es una creencia fundamental de nuestras 28 creencias que conforman nuestra iglesia adventista y nuestra identidad. ¿Qué tiene que ver el santuario con nuestro futuro? El santuario era un método para dar una simbología del perdón de nuestros pecados, como un ser inocente tenía que morir en lugar del pecador, como los pecados pasaban al ser inocente y la sangre era esparcida en las cortinas del lugar santísimo para después en el día de expiación entrar y pedir absolutamente por todos los pecados del pueblo, incluyendo los del sacerdote en el caso tal. Ahora, esto tiene que ver mucho con nuestro presente y futuro. Recordemos que en 1844 la errónea creencia de que Jesús iba a venir resultó ser el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo para intervenir por nosotros con el perdón de nuestros pecados. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, Él nos da su justicia y pide al Padre por nosotros. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario pasa sobre Él y nosotros quedamos cubiertos por la justicia de Dios.